Ya estamos casi en las 10 de la mañana y como se lo contábamos al inicio, el pasado 15 de junio se conmemoró un nuevo día de concientización o de toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez. Y para hablar sobre este tema recibimos a la licenciada Soledad Vázquez, gerontóloga, integrante de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal vez sería pertinente poder empezar por definir qué es el maltrato, qué podría considerarse abusos, bueno, esas situaciones que a las personas mayores muchas veces les toca vivir. Bien, sí, para definir lo que es el abuso y el maltrato hacia las personas mayores... Pensamos solo en golpes y no va por ese lado, sino la violencia psicológica y otros aspectos. Exacto. Son acciones, sí, que es lo que más frecuentemente es lo visible, ¿no? Pero también omisiones, ¿sí? Que se pueden dar en una única vez, se pueden dar en reiteración y que provocan un daño a la persona mayor, que puede ser un daño a nivel físico, a nivel psicológico, como tú decías, o a nivel moral en infinidad de planos de su vida y que de alguna manera vulneran los derechos y las libertades fundamentales de estas personas mayores, independientemente de que eso se dé en un ámbito de confianza, ¿sí? O que sea a partir de personas desconocidas. ¿A dónde es más frecuente que suceda? ¿En las familias, en, no sé, los establecimientos de larga estadía, instituciones de salud, por qué no? Bien, tenemos un debe y un gran desafío en nuestro país, ¿sí? En relación a la unificación de datos para tener estadísticas reales, fiables. Entonces, hay muchas organizaciones, muchos actores, los prestadores de salud que sí recaban sus datos, pero falta una unificación. Entonces, nosotros podemos tener un termómetro, podemos tener percepciones acerca de dónde se dan con mayor frecuencia y también basarnos en datos de otras fuentes internacionales. Y sí, el ámbito doméstico, digamos, es el ámbito donde con mayor frecuencia se dan este tipo de situaciones. Hablamos de parte de familiares, hijos, sobrinos, ¿con qué se encuentran particularmente y qué tipo de abusos también se encuentran? Claro, también esa es otra de las dificultades para plantear, bueno, cuál es el más frecuente y cuál es realmente el perfil, porque los tipos de abusos son tan variados que dependiendo del mismo va a depender también cuál es el perfil de quien lo ejerce. Si hablamos de la violencia a nivel familiar, sí, claro, las personas que cuidan en situación de dependencia son aquellas personas que más frecuentemente ejercen la violencia. Y también, bueno, la violencia patrimonial son los familiares, hijos, ¿sí? Muchas veces hay determinados, si vamos a ver un perfil, hay determinados factores como el consumo problemático de sustancias, las cuestiones económicas, ¿sí? Las dificultades económicas que puede atravesar esos hijos, ¿sí? Que pueda hacer que se lleve a un abuso patrimonial, o también eventos familiares que puedan ser estresantes, una historia familiar también de violencia, se habla mucho de la violencia aprendida. ¿Dónde se puede denunciar? Como que acá hay dos planos, ¿no? Una familia que pueda encontrar una situación así, que esté viendo un adulto mayor que no viva con ellos, por ejemplo. Pero también pienso dónde puede denunciar el propio adulto mayor si ve que está siendo víctima de estas situaciones por parte de algún familiar o algún cuidador. Bien, a partir de 2006, y esto es muy importante que se sepa, porque no es algo muy difundido, a partir de 2006 se reglamentó un decreto del Ministerio de Salud Pública donde se obliga a todos los prestadores de salud a tener un equipo de referencia en violencia de género y de generaciones. Aquellos equipos que antes eran de violencia de género para mujeres mayores de 15 años se han transformado en equipos de referencia para violencia de género y generaciones. Entonces, todos los prestadores deben dar respuesta a estas situaciones a través de estos equipos. ¿Qué pasa? Muchas veces, y en esto entramos en lo que es la violencia institucional, porque una de las cosas que son importantes en la definición es que puede ser algo voluntario, ¿sí? O puede ser algo involuntario.
el tema de la negligencia, ¿sí? En la atención, en los cuidados y en las respuestas también. Por ejemplo, que no se brinde la atención necesaria, que no se le ofrezca otros servicios. Sí, hay como una resignación charla aprendida, hay como una especie de resignación aprendida de que, bueno, y al final si no va a pasar nada, y si nadie va a hacer nada, y si no hay recursos. Entonces, con ese fatalismo a veces de que no hay recursos, nadie va a hacer nada, yo voy, denuncio y al final no va a pasar nada, entonces no se hace nada. Y es como una profecía autocumplida, ¿no? De capacitación de los médicos, del sistema de salud. Bueno, en realidad creo que esto es una cuestión colectiva en general, porque no es una única responsabilidad. Creo que todos asumimos esa especie de esos estereotipos negativos hacia el envejecimiento y la vejez, y todos, de alguna manera, como colectivo, creemos que, bueno, que ya está, que no hay mucho para hacer en estas situaciones y miramos para un costado. Entonces sí, creo que la capacitación y la información acerca de los derechos, de lo que es el envejecimiento y de lo que es normal y de lo que no es normal, ¿sí? Creo que todos como ciudadanía deberíamos recibirla. Las propias personas mayores para poder empoderarse de su propio proceso de envejecimiento y vejez, reclamar sus derechos y poner límites a estas situaciones. Así como en otras franjas etarias, ¿no? La prevención del abuso y el maltrato se da fundamentalmente a través de la información. En esta franja etaria también. ¿Dónde está disponible? Bueno, esto ya es un hecho de dar información, pero ¿dónde está disponible esa información? Y mientras Maya hacía la pregunta y tú contestabas, yo pensaba que podría incluso haber familias que estén generando alguna acción de maltrato y sin tener intención de hacerlo, ¿no? Lo digo porque muchas veces se toma como maltrato el no escuchar justamente la opinión de un adulto mayor. Y a veces es difícil con la vorágine de los adultos, sumado a que las personas cuando empiezan a dejar de ser autoválidas o su estado de conciencia no es parejo. Bueno, en la consulta pueden tomar decisiones que no le gusten y que no estén de acuerdo con lo que la persona quería, pero se convierten en situaciones difíciles, ¿no? Bueno, en ausencia, porque claro, acá hay un límite que muchas veces lo marca la dependencia o la incapacidad, digamos, para tomar decisiones o autodeterminarse en determinados aspectos de la vida, ¿tá? Cuando uno tiene que delegar toda esa parte de la autonomía a otras personas. Pero en ausencia de dependencia, nosotros en la consulta la vemos a diario, personas mayores que dicen no porque mis hijos no me dejan, mi familia no me dejan. Muchas personas mayores incluso viviendo rehacer su vida afectiva o sus relaciones de pareja en secreto. Y no, doctor, licenciado, por favor, y no le cuente nada a mis hijos porque se van a enojar y no me van a dejar. Entonces, toda esta familia y estos hijos probablemente no lo hagan de malos, sino que tienen miedo de que alguien quiera abusar de ellos. Bueno, entonces, lo que tú decías de la información, ¿sí? A las personas mayores, de las principales cosas que puede hacer para prevenir en sí mismo situaciones de abuso y de maltrato es no aislarse, pertenecer a grupos de inserción social, ¿sí? Si quieren tomar decisiones a nivel patrimonial, económico, que se asesoren, ¿sí? Que se asesoren con un letrado, no con el mismo familiar. ¿Sí? Que no anden desconfiando de todo el mundo, pero hay personas que pueden asesorar en estos campos y que pueden ayudarlos de forma objetiva a tomar las mejores decisiones. Después, a las familias. Hay grupos que nuclean familiares, ¿sí? De personas con determinados deterioros, que también asistan a las consultas con el médico, cuando el familiar va al médico, que asistan también, que formen parte de todo este proceso, ¿sí? Que busquen ayuda para prevenir el estrés y la sobrecarga del cuidador, que es muy intensa, ¿sí? Y que esto genera una claudicación emocional y muchas veces provoca situaciones de abuso y de maltrato. Soledad, me parece pertinente también en esta oportunidad para seguir brindando información que InMayores, del MIDES y tanto la Intendencia también tienen líneas de atención, servicios especiales donde se pueden comunicar estas personas o los familiares para tener una guía y tal vez esa contención o apoyo que se necesita. Totalmente. Existen muchos organismos estatales y paraestatales que tienen, y es un poco lo que decíamos al principio, hay mucha gente en Uruguay haciendo las cosas bien. ¿Sí? Que muchas veces tenemos una visión nihilista o resignada de que aquí no se hace nada. Hay mucha gente haciendo las cosas bien. Falta, y es un gran desafío y un debe, unificar
todas estas acciones, coordinarlas para realmente dar respuestas que tengan un gran impacto. Ahí estamos compartiendo las líneas telefónicas, sobre todo las de la Intendencia de Montevideo, sobre todo por si hay alguien que, bueno, necesita contención, apoyo. Totalmente. Una guía que mencionábamos recién. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.